3 puntos trata el Evangelio que se ha leído. El primero es el de la corrección fraterna. Inmediatamente después el Señor habla del poder de las llaves. Así se dice en teología: todo lo que ates será atado, todo lo que desates será desatado. Y por último, de la oración y de su presencia. Nosotros aquí estamos reunidos en su nombre y además de la presencia sacramental real en la Eucaristía, Él está en medio de nosotros. No se pueden abarcar estos 3 temas en el sermón dominical. El de la corrección fraterna lo estamos practicando con estos que nos tiraron la pared. Primero se lo decimos a ellos. Como no nos están haciendo caso, se lo decimos con testigos y después vamos a sacar una solicitada. Que lo sepa todo el pueblo, que la topadora nos destruyó las obras parroquiales. Así que se lo estamos practicando, por eso ese lo descarto. Pero me voy a dedicar en esta misa a recordar las verdades de siempre, esas verdades que la Iglesia, con su sabiduría bimilenaria, nos pide que reflexionemos. Parece mentira que después de 2000 años de cristianismo haya que volver a enseñar de vuelta el catecismo, o como dice muy bien el Santo Padre, una nueva evangelización, a 500 años de lo que fue la primera evangelización. Y quiero referirme especialmente al sacramento de la penitencia, o confesión, o como en el último documento el Santo Padre le llama reconciliación, porque es curioso lo que está pasando. Así decía un curita viejo: son muchos los que comulgan y pocos los que se confiesan. Por eso, todo lo que ates será atado y todo lo que desates será desatado. Hay que relacionarlo con aquel otro texto en donde Jesús, soplando sobre los discípulos, les dice: recibid el Espíritu Santo, a quien le perdonéis los pecados, le serán perdonados, y a quien se los retuviereis, les serán retenidos. Los mismos fariseos se escandalizaban de Cristo cuando Él perdonaba los pecados. ¿Quién es este para perdonar los pecados? Porque implícitamente eso significaba que Él era Dios, ya que el pecado es una ofensa contra Dios. Por tanto, solo Dios puede perdonar. ¿Quién es este que perdona los pecados? Y por eso lo tenían por blasfemo. Aunque al mismo tiempo el Señor era capaz de resucitar un muerto para demostrar, o devolverle la vida a un paralítico, para demostrar que Él tenía poder en la tierra de perdonar los pecados. Poder que transfirió a los apóstoles. Y nosotros, los presbíteros, el segundo grado del orden, porque ustedes saben que el sacramento del orden tiene 3 grados, diácono, presbítero y obispo, participamos de la plenitud episcopal, es decir, de la plenitud sacerdotal del obispo, ¿no es cierto? Y por eso participamos de ese poder que el Señor entregó a Pedro, a sus sucesores, y a los obispos, que son sucesores de los apóstoles. ¿Ven? Por eso, en primer lugar, para que este sacramento grande, sea válido, se requieren 2 cosas. En primer lugar, se requiere el orden sagrado, que aquel que perdone, aquel que administre el sacramento, ¿no es cierto?, haya recibido el orden, esté ordenado, sea consagrado, sea presbítero u obispo. Y además se requiere otro poder, que es el poder que tiene el obispo y que delega, que es el poder de jurisdicción. Como él
el señor cardenal no puede ocuparse de toda la arquidiócesis, delega en otro sacerdote, que es el párroco, dándole su jurisdicción. ¿Ven? Por eso la parroquia tiene jurisdicción. Es decir, los feligreses de tal parroquia, que van de tal calle a tal calle, delega de tal manera que el párroco es la presencia del obispo en la parroquia. Eso es lo que nos enseña la doctrina católica. Por tanto, para que un sacramento como el sacramento de la penitencia sea válido, se requieren estos dos poderes, fíjense, el poder del orden y el poder de jurisdicción. Verdad es que siempre se han sabido. Supónganse, yo no teniendo licencias del obispo, una diócesis, podría celebrar la misa. Esa misa es válida porque tengo el poder del orden, pero es ilícita porque lo hago sin licencias del obispo. Podría administrar el bautismo es válido, pero es ilícito porque no tengo las licencias. Ahora fíjense, con el sacramento de la penitencia no pasa así, queridos míos. Para que el sacramento de la penitencia sea válido, se requieren los dos poderes, es decir, el poder de orden y el poder de jurisdicción. Si no, es inválido, salvo en caso extremo. ¿Ven? Supónganse, si alguien se está muriendo, no hay otro, ahí hasta el sacerdote que ha dejado los hábitos, ¿no es cierto?, es decir, que ha dejado el ministerio, puede absolver y absuelve válidamente en caso de peligro de muerte o en caso de necesidad. El nuevo Código de Derecho nos enseña que ahora todos los sacerdotes tenemos jurisdicción universal. Antes del Código solo tenían jurisdicción universal los obispos, es decir, el obispo en cualquier lado del mundo donde estuviera podía confesar válidamente, porque tenía poder de jurisdicción universal. Los sacerdotes ahora también, los presbíteros, salvo en aquellas diócesis, pónganse, puedo ser enemigo de un obispo, el obispo puede ser enemigo mío, me prohíbe con causa canónica confesar en su diócesis. En esa diócesis no puedo, pero si yo acá soy párroco y tengo las licencias que tengo acá, las tengo en cualquier parte donde yo vaya. ¿Ven? Salvo que estén expresamente prohibidas. Esto es lo jurídico, ¿ven? Pero no solo lo jurídico, esto lo tienen que saber porque hay mucha confusión también en esto. Lo mismo que pasa con la confesión, en otro orden, pasa con el sacramento del matrimonio. ¿Quiénes son los ministros del matrimonio? Y los novios, los esposos, los que se dan el sí. ¿Quién es el cura? El testigo cualificado de parte de la Iglesia. ¿Ven? Quiere decir que, fíjense, supónganse si yo me enfermo, ¿no? Y por ahí hay un matrimonio y viene un sacerdote y lo casa a esta parejita o sale de testigo de esta parejita y él no está delegado para eso, ese matrimonio es inválido, es nulo porque no es un testigo cualificado, no ha sido delegado para eso, es como si no hubiera existido ese matrimonio. ¿Ven? Digo porque las cosas que están pasando últimamente hace que nosotros tengamos que tener en claro estas cosas. Por supuesto que en caso de necesidad cualquier sacerdote puede confesar, aún siendo apóstata, porque el poder del orden, por más que deje el sacerdocio, lo sigue manteniendo. Juan Pablo II nos enseña en este último documento sobre la penitencia que la palabra penitencia tiene tres sentidos. Fíjense, el primer sentido es el arrepentirse. Yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento. Porque si no, el gesto exterior de confesarme no significa nada, no sirve para nada. Lo primero es arrepentir. Una vez que me arrepiento, ¿no es cierto?, primer sentido de la penitencia, debo manifestar en confesión auricular, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, estando presente el penitente y estando presente el confesor, los pecados que he cometido. Ese es el segundo sentido de penitencia, es decir, penitencia como sacramento, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la misericordia,
o como decía Santa Catalina de Siena hermosamente, el sacramento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque es en la penitencia donde esa sangre nos lava, nos purifica. Y el tercer sentido de penitencia, ¿no es cierto?, es lógicamente las obras dignas de penitencia, como la limosna, el ayuno y la oración, que tienen que reparar el pecado que yo cometí. La penitencia que da el cura, como aquel cantito, ¿se acuerdan? El otro día me confesé con el cura de Santa Clara. Bueno, ese acto, rece tal de penitencia, haga tal gesto de penitencia, es el primer acto para reparar el mal que yo hice. Porque a veces creemos que el confesionario, implícitamente, aunque no hayamos reflexionado, es como el boliche donde se compran panchos. Yo voy, pido un pancho, después ¿cuánto es? Ya está. No, queridos míos, la penitencia que da el sacerdote es el primer acto de reparación que nosotros hacemos, pero después hay que seguir reparando. A ver, una persona que ha hecho 10 abortos, a ver si con un Padre Nuestro va a reparar lo que hizo. Pero a los chicos les pongo ejemplos sencillos porque creo que es lo que tienen que entender. El chico le rompe con la pelota el vidrio a la vecina le dice, yo te perdono, pero pagame el vidrio. Hay que reparar, ¿ven? Ese es el tercer sentido de la penitencia, y las obras que prescribe la Sagrada Escritura y que nos dice que aunque tus pecados sean rojos como la grana, yo los volveré blancos como la nieve, es justamente la limosna y la oración. Fíjense, la limosna y la oración. Así pues las cosas, siguiendo el Concilio de Trento y a lo largo de toda la tradición de la Iglesia, ese Concilio de Trento nos enseña cómo debemos confesarnos y de qué estamos obligados a confesar. Estamos obligados a confesar los pecados mortales, pero es conveniente confesar los pecados veniales, como después diré. Obligados a los pecados mortales. Como Padre, en número y especie ínfima, dice el concilio, y esa es la doctrina del catecismo, la que me enseñó mi abuelita y la que sigue vigiendo en la Iglesia. Después voy a decir por qué digo todas estas cosas. Número y especie ínfima, en la medida que nuestra pobre memoria se acuerde. Por eso yo debo hacer un buen examen de conciencia cuando me voy a confesar. No cayendo en una conciencia escrupulosa, pero tampoco en una conciencia laxa, sino en una conciencia delicada, que le llame al pan pan y al vino vino. Entonces, no es lo mismo matar a uno que matar a 10. Qué grande San José Cafaso, patrono de los confesores, confesor de Don Bosco. Hay que leerlo, cómo nos enseña a los confesores a confesar y cómo les enseña a los penitentes a confesarse. Porque a veces uno se encuentra con que es confesión como el libro de los muertos de los egipcios. Así, el libro de los muertos. Ustedes saben que los egipcios en la pirámide tenían el libro de los muertos. Y ahí estaba el modo de confesarse, y era por la negativa. Padre, yo no robé, no maté, no insulté, yo soy bueno. Primer cosa, la confesión es para acusarse, no excusarse. A veces da gusto cuando uno en las misiones escuchaba aquellas confesiones hechas por los ancianitos. A ellos les habían enseñado los misioneros, hermosa es la confesión. ¿Qué tiene que hacerse en la confesión? Padre, yo me acuso de tal pecado, sencillamente, simplemente, dice, tiene que ser simple. Ya está la especie de pecado, ya está. No hay que andar buscando el detalle ni la quinta pata al gato, como aquel que decía así, padre, me robé un caballo, pero el caballo traía el carro y el carro venía cargado de leña. No, señor. Hay que ser simple. Padre, me acuso de esto. Pido penitencia, pido consejo. Eso es lo que dice, porque son las 3 funciones que tiene el sacerdote en el confesionario. Es juez, por eso tiene que conocer la causa. Además de juez, es médico. Y por eso propina la medicina. Y además de médico es pontífice, puente, nos vuelve a unir. Esos son los 3 oficios que tiene el sacerdote en la confesión. ¿Ven? Por eso es muy sencillo. Después de un buen examen de conciencia, yo me acuso por número y especie, porque no es lo mismo una fornicación que un adulterio.
¿ven? No es la misma gravedad. Entonces, simple por número y especie. ¿Qué tanta dificultad hay entonces en confesarse? ¿Ven? Sencillamente, cuando se supo la especie ya basta. No tengo duda, pregunto. ¿Ven? Es el modo sencillo de confesarse, porque a veces mezclamos. El confesionario no es un gabinete de psicología. El sacerdote que hace psicología en el confesionario profana el sacramento, lo mismo que el psicólogo que se pone a confesor, profana su profesión, ¿ven? Desvirtúa, saca la esencia de lo que son las cosas. Y por eso digo, hay que aprender de vuelta a confesarse. No voy a hacer distinciones porque si no se me van a enojar. Un modo distinto es el que se confiesa el varón y otro modo distinto es el que se confiesa la mujer, porque son distintos. Dicen que la mujer es más vueltera. Empieza dando vueltas, así como el oído, hasta llegar al punto. El varón dice que es más sencillo, larga primero lo más difícil, después viene lo otro. Con sencillez de corazón manifestar, si ya Dios lo sabe, por más grande que sea el pecado que yo haya cometido, por ese también murió Jesucristo. Confesión que el precepto nos dice debe hacerse por lo menos una vez al año, por Pascua o cuando espera haber peligro de muerte. Por lo menos una vez al año. Hay gente que dice, ¿cuánto hace que usted no se confiesa? 5 años. 5 años. Pero no tengo ningún pecado. Sí, uno tiene. Usted no cumplió el precepto de una vez por año. ¿Ven? Pero padre, si yo no tengo ningún pecado, y entonces ¿para qué se confiesa? Yo no le puedo dar la absolución. Un día le dije a una persona eso y me hizo un escándalo. Sí, que voy a absolver, la nada voy a absolver. Pero es ignorancia, es pérdida del sentido del pecado. Y por eso, muy bien, siguiendo al profeta Ezequiel, te he puesto como atalaya, tienes que avisarle a la gente, ojo, miren que vamos en pendiente. Por supuesto que los tiempos que corren son azarosos, cloaca de todos los errores. Y el sacramento de la penitencia o confesión, ustedes saben, también atacado. Atacado en primer lugar por la pérdida del sentido del pecado. Hay un gran teólogo, no lo voy a nombrar, la primera edición de su libro es buena, pero la segunda se ve que ya se le subieron los pájaros a la cabeza y no hay peor cosa que el orgullo intelectual. Entonces ahora metió la distinción así, les digo para que estén precavidos, que hay 3 clases de pecado, dice este señor: el pecado mortal, el pecado grave y el pecado venial. Que los únicos pecados que son mortales son los pecados que van directamente contra Dios, es decir, contra los 3 primeros mandamientos. Todo lo demás, aunque mates a tu abuela, eso no es pecado. No es pecado mortal, es grave, pero no es tan mortal. Lo cual es un disparate, pero mayúsculo. Y por eso la gente no se confiesa. Díganme, sí puede ser que nosotros que tenemos mucho de España y de Italia, se le escape a uno una blasfemia. Acá, gracias a Dios, no hay blasfemias en nuestro pueblo, a pesar de que venimos de España. Gracias a San Martín, dice el padre Furlon, porque al que blasfemaba de Dios y de Nuestra Señora, la primera vez lo ponía en el cepo y después le atravesaba la lengua con un hierro caliente. Él curó con medicina adecuada la blasfemia en nuestro pueblo, dice el padre Furlon. Pero de hacer un puro acto, sí, puede haber el acto de odio a Dios, ¿cómo no? Los 3 primeros mandamientos son los más importantes. Pero el que peca contra un mandamiento, dice San Pablo, peca contra toda la ley. Contra toda la ley. Por eso es lógico, ¿no? Sí. Y ojo que el burro va adelante para que no se espante. Pongo adelante los curas. Los curas tenemos mucha culpa de eso. Mucha culpa. Y yo he estado en parroquias en un lugar ignoto, para que nadie pueda, por su malicia, tratar de descubrir ese lugar. Entonces llegaba la hora de la comunión y dice, señores,
La misa es un banquete. ¿Cómo van a venir a un banquete y se van a quedar sin comer? Vamos a comer todos. Y ahí puede estar un adúltero, puede estar, ¿qué decir? Adúltero, un homicida, y puede acercarse a comulgar. Total, es un banquete, dale. Y se olvidan de las palabras de Cristo. El que come y bebe el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo sin discernir, se bebe y se traga su propia condenación. Otro teólogo moral, no hablo de Curran, que ahora el Santo Padre lo ha amonestado, gracias a Dios, profesor en la Gregoriana de Roma, no hace muchos años, al cual le sale al paso Fabro, famoso Fabro, enseñaba allí esta concepción del pecado. El pecado es un no amor. Un no amor. Quiere decir que cuando yo peco es cuando hago las cosas sin amor. Todo lo que haga por amor está bien. Ahí está. Y ahí se vino abajo la estantería. Padre, yo tuve con mi novia una relación, pero es por amor, se acabó el mandamiento no fornicar, total es por amor. Mi abuela está agonizando, no la puedo ver sufrir, ¿qué le parece si le ponemos una inyección y hacemos la eutanasia? Es por amor, pobrecita, está sufriendo. Se acabó el concepto de pecado, entonces, todo está por amor, ¿ven? Y lógicamente esto va penetrando, serpentea en el cuerpo de la iglesia. ¿Y los efectos? ¿Quién recibe los coletazos? ¿Quién está, no es cierto, más cercano al pueblo? El pobre cura en el confesionario. Entonces el confesionario se transforma en batalla. Y viene y dice, padre, me acuso de haber tenido relaciones prematrimoniales, pero la hice por amor, así que no es pecado. ¿Y por qué te excusas entonces si al mismo tiempo te estás excusando? ¿Y por qué te venís a confesar? ¿Acaso te pica la conciencia? Y discusiones así, y cuando uno le dice no, porque en el fondo lo que el sacerdote juzga en el confesionario, ¿qué es? Es la disposición, la disposición. ¿Este está arrepentido o no está arrepentido? Mire, si yo me voy a poner a medir la gravedad de 10 abortos, de 10 almas que podían haber sido santos que poblaran el cielo y que no dejaron nacer, de 10 homicidios, mire si yo me voy a poner a medir, ¿con qué metro lo mido si no solo Dios que lo puede medir? Yo lo que mido si este está arrepentido, si está arrepentido, fenómeno. Si va a discutir al confesionario, no está dispuesto, y ahí es donde se debe negar la absolución, se debe negar. ¿Por qué? Porque si no los pecados, ¿saben quién se los lleva encima? El cura, el cura. Cuando yo absuelvo mal, los pecados que absuelvo mal, yo soy responsable de esos pecados. Y hoy se escuchan cada cosa. Dios santo, ¿a qué extremos estamos llegando? ¿Cómo se está perdiendo el sentido del pecado y al mismo tiempo de perderse ese sentido se pierde el sentido de la misericordia que tenemos? Todavía me contaban, los chicos son famosos para confesarse. A mí en mis primeros años me ha tocado confesar colegios, como estar hace poco tiempo. Y ustedes saben lo que es una hora y ustedes ven las monjas implacables, sobre todo si es colegio. Entonces termina una división y ustedes dicen, ya quedan dos, gracias a Dios. Y entra marcialmente otra división, a otra confesionario. Y 1, 2, 3 horas y allí. Y a veces uno se duerme. Porque ustedes saben cómo son los chicos, siempre lo mismo. No es que sea divino, y se peleó con el hermanito, le desobedeció a la mamá, le murmuró de atrás, no le obedeció, mintió un poquito, robó dulces. Más o menos, toda la misma historia. Pero la voluntad de un niño delante de la puerta del confesionario es soberana. Y cuidadito de un mayor que vaya a entorpecer esa confesión de ese niño, porque no podemos medir la malicia y la culpa que el niñito siente en su corazón. Y sin embargo, he visto, no acá, gracias a Dios. Llega la hora de la comunión, como hay cola de chicos, bueno, vayan a comulgar, las catequistas. Tienen el poder de las llaves, a comulgar, después se confiesa. Abuso de sacramento, abuso de sacramento. Y lógicamente después vienen las consecuencias terribles. Consecuencias terribles porque se malforma, y yo creo que hoy tenemos que volver a aprender a confesar, el poder de las llaves.
Ustedes saben que uno puede ir al sacramento perfectamente preparado o imperfectamente preparado. Eso es lo que se llama atrición y contrición. La atrición es cuando yo voy a confesarme porque tengo una falta mortal y quiero que no me vaya a llamar Dios si me encuentre así, porque le tengo miedo al infierno. Esa es la atrición, cuando el arrepentimiento es por temor y no por amor. Y padre, ¿y está perfectamente preparado el que va así? No, está imperfectamente preparado, pero por el poder de las llaves, por haberse acercado al sacramento de la confesión, ex atritus fit contritus, dice el latín, entró atrito y salió contrito, por el poder de las llaves, porque todo lo que ates será atado y todo lo que desates será desatado. Las verdades de siempre, queridos míos. Ayer leía en la prensa, el Papa va a Norteamérica porque parece que los católicos norteamericanos, cada uno se ha hecho una religión católica a su modo. Alguno de ustedes lo habrá leído. Y va a poner los puntos en la I. Y digo, y nosotros también a veces, a su modo, el modernismo, el actual progresismo, mira que estás en pecado, no te acerques a comulgar. Si tu hermano peca, corrígelo. Ah, pero yo no lo siento así. Y se acercan a comulgar, total, es cuestión de sentir. Y se acuerdan, campalmente van y comulgan. Y no se dan cuenta de que están cometiendo un sacrilegio, queridos. Qué hermoso es el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Qué poder, se admiraban las gentes, ha dado Dios al hombre. Ese pobre hombre que es cacharro de barro, que es el sacerdote, pero cuyo corazón, dice el doctor Angélico, tiene que ser el corazón de Dios Padre. Y si ustedes quieren más, el Padre que Jesús describe en aquella parábola del Hijo Pródigo. El padre del Hijo Pródigo, cuando el pibe le empezó a leer la lista, lo abrazó y lo cubrió de besos, porque ya estaba arrepentido. Él tenía su discursito preparado, pero ya estaba arrepentido. El corazón de Dios Padre. Por eso hemos de pedirle a Jesús valorar este sacramento. ¿Cómo ata el pecado? Por eso, qué sabia la palabra de Cristo. Lo que ate será atado, lo que desate será desatado. ¿Cómo ata el pecado? Y el pecado ata cuando es cadena gruesa y cuando es hilo fino. Y cómo nos sentimos agobiados y esclavos. Por eso hay prisiones que no se ven con los ojos y hay esclavitudes que no contemplamos. Y cómo cuando se hace una buena confesión, se siente el alma libre como un pájaro, con la caridad que puede elevarse hasta el cielo, que son sus alas. ¿Ven? Entonces, vivir de este sacramento, aunque no haya pecado mortal, confesarse frecuentemente,